Shalom, les habla la doctora Nereida Romero, pastora de la congregación Yeshua Ner Tamid en Brandon, Florida y maestra de Teshuva. Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante, el tema sobre espacio sagrado. Y este tema es algo que debemos entender y conocer como creyentes en Yeshua y como seguidores del reino de Elohim. Así que quiero tomar este tiempo para compartir con ustedes sobre el espacio sagrado y sobre todas las cosas, primeramente quiero traer unas definiciones. Estas definiciones son definiciones generales que encontré en el diccionario para que ustedes vean cómo eh, la mayoría del mundo y de la gente entienden el concepto de espacio sagrado, algo que sea sagrado o algo que sea santo o algo que ha sido consagrado. Por lo tanto, vayamos a las definiciones. Conforme al diccionario, sagrado se entiende que es algo que está dedicado a una divinidad o a su culto o que está relacionado con esta divinidad. En este caso, sagrado es usado como un adjetivo. Y divinidad lo definen como la esencia o naturaleza propia de Dios o de los dioses. Y espacio se entiende que es un medio físico en que se sitúan los cuerpos y los movimientos. El espacio es algo homogéneo, continuo, tridimensional e ilimitado. Sitio sin ocupar que queda libre para ser utilizado u ocupado por alguien o algo que se destina a un cierto fin o que queda entre dos o más cuerpos. Así que estas son las definiciones de sagrado, de divinidad y de lo que es espacio, conforme a cómo lo describe los diccionarios. En Levítico 26, verso 20 dice: sean ustedes santos porque yo, Yahweh, soy santo y los he apartado de los pueblos para que sean míos. De nuevo, Levítico 26, 20 dice: sean ustedes, ¿quiénes son ustedes? El pueblo que está en pacto con Yahweh, el pueblo creyente, el pueblo que por medio de Yeshua ha entrado al reino de Elohim. Así que sean ustedes, nosotros, santos, porque yo, Yahweh, nuestro Rey, nuestro soberano, soy santo y los he apartado de los pueblos para que sean míos. Y Yahweh es santo en el sentido de que es apartado, distinto, único, es su esencia, su naturaleza. En él está perfeccionada la santidad. Por lo tanto, para él poder relacionarse con nosotros y mantener su presencia en medio nuestro, el espacio de este encuentro tiene que ser sagrado. Palabras como santidad, santo, sagrado, consagrado, sacra, kedusha, todo es en referencia a Yahweh. Él es la medida, el patrón, el molde, el plano, el prototipo de lo que es santidad. Por lo tanto, Yahweh es santo. Y la palabra santidad, en términos más básicos, significa algo que es apartado. ¿Apartado para qué o para quién? En este caso, para Yahweh. Nosotros hemos sido apartados, separados para Él por medio de Yeshua. Él es santo y santidad no necesariamente tiene que decir que es moral, que tiene integridad, que no hace nada malo. Es con referencia a Yahweh. Yahweh es puro, Yahweh es luz. En Él no hay maldad, en Él no hay injusticia. En Él no hay nada, nada, nada negativo o malo. Él es creador de todas las cosas. Pero en Él no existe impureza, en Él no existe nada que no sea limpio, nada profano. Por lo tanto, el no haber esas cosas, Él es considerado santo, apartado, diferente de todo lo demás creado en el mundo. Y aunque Él es el creador, los sabios de la Torá, los antiguos sabios de la Torá, dicen que como Yahweh llena todo,
es infinito. Cuando Él pensó en crear los cielos, el universo, la tierra, los seres humanos y todo lo que existe, Él tuvo que encogerse porque Él lo llena todo. Y no había espacio para nada más que para Él. Y mientras Él esté presente, todo espacio donde Él está presente es espacio sagrado, espacio santo. No puede haber nada que no sea como Él para poder Él estar. Por lo tanto, los sabios dicen que como Él lo llenaba todo y lo llena todo, pero para poder crear un espacio, para poder crear las demás cosas, el universo, los cielos, la tierra, todo lo demás, Él se encogió a sí mismo y dejó un espacio, un área físicamente. ¿Para qué? Para crear el universo, para crear los cielos, para crear los planetas, las galaxias, la tierra. Por lo tanto, así es como lo explican. Y cuando Él está creando por Él ser santo, todo lo que Él creó inicialmente se fue creado en santidad, en santidad. Y habíamos dicho que Yahweh es distinto de todo lo demás. Recuerden que cuando Él comenzó a relacionarse con el pueblo de Israel, era en una cultura y un tiempo donde las demás naciones entendían y conocían que existían otros dioses. Lógico, sabemos que no existen, pero en su imaginación ellos entendían que habían dioses o seres superiores a la humanidad. Y por eso creían como el sol y la luna y la estrella que eran dioses. Cosas que ellos no podían explicar, lo explicaban que eran dioses. Yahweh, su presencia crea el espacio sagrado, como dije, su presencia por el ser santo, donde Él esté, es un espacio sagrado. Y hay dos tipos de espacios. Está la esfera invisible, que se puede llamar espiritual, divina, no visible, inaccesible a los sentidos, que es una esfera de la eternidad. Y luego está la esfera visible, que es la esfera material, la física, la que es accesible a los sentidos, lo que es temporal, en otras palabras, que no es eterna. Volviendo a lo que decía, al Yahweh contraerse el mismo para crear un espacio, hay dos espacios, tal es espacio que nosotros con nuestros propios sentidos, nuestra visión, nuestros oídos, o sea, los sentidos nuestros, no podemos percibir. Y es el espacio en el cual Yahweh vive, existe, igualmente que las criaturas que Él creó para vivir en ese espacio con Él, por ejemplo, los ángeles, que son ministros suyos, son seres espirituales, son seres divinos, son seres que nosotros no vemos, al menos que Él nos deje verlos. Pero ese espacio, ¿dónde es que existe? ¿Existe en el universo, algún sitio en el universo? ¿Existe más allá del universo? Yo no sé decirle, pero sí hay un espacio que la cual nosotros no tenemos acceso por nuestra naturaleza física, pero existe, donde se mueve Él con sus criaturas espirituales, que son sus ministros, que es sus huestes, lo que llaman las huestes celestiales, que es su ejército, que están para ministrarle a Él. Y hay diferentes tipos de criaturas, están los serafines, están los querubines, están los ángeles mensajeros, están los ángeles guerreros. Y son seres espirituales que nosotros no podemos ver y se mueven en ambiente espiritual o invisible al cual nuestros sentidos no tienen acceso. Y en esa esfera invisible también existe el templo de Yahweh donde Él mora, el templo en el cual Él enseñó a Moisés que usara como un patrón para construir el tabernáculo y construir el templo. Ese templo ese templo celestial, que decimos celestial, al cual Yeshua trajo su sangre, su sacrificio, para hacer reconciliación para nosotros con el Padre. ¿Okay? Es un sitio que no tenemos acceso a Él. Por lo tanto, esa es una esfera, y esa esfera, por ser donde está morando Yahweh, su presencia, su templo, su esencia como tal, es un espacio sagrado. Luego, cuando Él comenzó a crear lo que físicamente podemos ver como
el Sol, la Luna, las galaxias, los planetas, la misma Tierra, el planeta Tierra, los seres humanos, ya eso se convirtió en una esfera física, una esfera de material, una esfera en la cual cuando Él creó la Tierra, el planeta Tierra, lo creó con el propósito de crear la humanidad. ¿Para qué? Para poder relacionarse con la humanidad, para poder relacionarse con unos seres que Él creó a imagen y semejanza suya, diferente a los seres que existen en la esfera espiritual o en la esfera invisible. No somos como los ángeles, ni los ángeles son como nosotros. Los ángeles son unas criaturas específicas creadas por Elohim para servicio de Él. Están para ministrarle a Él, están para adorarlo. Están los serafines que están continuamente adorándolo. Están los querubines que guardan el trono. O sea, hay diferentes tipos, pero Dios decidió un momento crear otro tipo de criatura en un espacio visible y para Él poder relacionarse con este tipo de creación en esta esfera física, tenía que crearlo como espacio sagrado. Por eso está el planeta Tierra. En Génesis habla de que creó el Edén y dentro del Edén creó un jardín. Si uno estudia realmente lo que todo eso significa, ha creado un espacio sagrado, ha creado lo que hoy día llamaríamos el templo, el área donde Él puede morar, y esa área específica, ese espacio específico, tiene que ser sagrado. En otras palabras, no puede estar contaminado con nada que no sea santo, que no sea sagrado, como le es Yahweh. ¿Para qué? Para que Él pueda morar, porque en Él no existe otra cosa sino santidad. Él es la santidad completamente. Por lo tanto, cuando creó a Adán y creó a Eva, los creó santos, los creó limpios, puros, sin pecado, sin maldad. ¿Para qué? Para que Él pudiera relacionarse con ellos. Por eso cuando ellos fallaron, desobedecieron y vino ¿cómo es? La desobediencia, ya Yahweh no podía relacionarse con ellos y los tuvo que sacar de su espacio sagrado, fuera del jardín, fuera del Edén. Como decía, existen dos tipos de esferas, la esfera invisible y la esfera visible. La esencia de Yahweh se expresa en diversas maneras o grados de santidad dependiendo de la esfera. Si uno está en la esfera invisible o está en la esfera visible. Vayamos un momentito, si usted tiene su Biblia a su mano o algo, acceso a la escritura, a Éxodo 33, verso 20. Éxodo 33, verso 20. De nuevo, Éxodo 33, verso 20, donde dice, Éxodo 33, verso 20, y añadió, no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. Esto es Yahweh hablándole a Moisés. Recuerden que Moisés, entre las cosas que le pidió, fue ver su gloria. Y Yahweh le dice que nadie puede verlo a él directamente. ¿Por qué? Porque traería muerte. ¿Por qué? Porque su gloria, su esencia máxima. Una de las formas en que los sabios explican esto, entienden que Yahweh tiene diferentes grados de santidad. El grado máximo, la esencia máxima de Yahweh en su santidad total es tal que nadie se puede acercar a él, es más, ni siquiera los ángeles. Por eso cuando leemos a veces en las escrituras, creo que con Isaías que está hablando de que vio el trono, los serafines están cantando santo, 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 pero tienen sus rostros cubiertos. No pueden mirar directamente a ese grado de santidad de Yahweh. Sin embargo, cuando Adán y Eva estaban en el jardín, ellos hablaban con Yahweh. Ya ahí, al Yahweh salir de esa esfera espiritual, de esa esfera de máxima santidad a la tierra,
que es de menos santidad, pero es santa, igualmente que Adán y Eva son del grado de santidad menos que Yahweh, pero sí son santos. Yahweh puede relacionarse y es un grado de santidad más accesible a Adán y a Eva. No sé si me están entendiendo. Por eso, cuando él dio el diseño del tabernáculo, habían ciertas áreas en que los sacerdotes, es más, los levitas no podían pasar de un lado a otro porque no tenían el grado de santidad necesario para pasar, un ejemplo, el lugar santísimo donde estaba el arca. El único individuo que podía entrar ahí era el sumo sacerdote, y una vez al año. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote tenía un grado de santidad que no tenían los demás, y era el único que podía acercarse a Elohim, a Yahweh, dentro del lugar santísimo una vez al año. ¿Por qué? Porque en ese momento Yahweh tenía un grado de santidad que permitía que el sumo sacerdote se acercara, y con todo y eso, el sumo sacerdote tenía que tener incienso cubriendo, formando una nube, porque aún así no podía tener un acceso más directo con Yahweh. ¿Por qué? Por el grado de santidad. Por lo tanto, de nuevo dice, nadie puede ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir. ¿Okay? Por lo tanto, hay grados de santidad en el cual Yahweh es accesible y en el cual Él no es accesible. Vayamos a otro verso. En Segundas de Reyes 6:17, Segundas de Reyes 6:17, Segundas de Reyes 6:17, Segundas de Reyes 6:17. Disculpen porque tengo que estar yendo de un programa a otro. Dice, en Segunda de Reyes 6:17 dice, Eliseo, recuerden Eliseo el profeta, entonces oró y dijo, oh Yahweh, te ruego que abras sus ojos para que vea. ¿Los ojos de quién? Del siervo de él. Y Yahweh abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Seres espirituales que están en la esfera espiritual, a pesar de que están dentro de el ambiente de la tierra, hay un área que no hay cosas espirituales ocurriendo alrededor nuestro que nosotros, nuestros ojos físicos, nuestro cuerpo físico no tiene acceso, al menos que Yahweh nos permita ver. Hay personas que han tenido la dicha, la bendición de ver ángeles. ¿Por qué? Porque Yahweh abre los ojos para que ellos puedan ver. Es pasar de una dimensión visible a la no invisible. O sea, es un acceso que Yahweh da. Por lo tanto, Eliseo le ora a Yahweh, dice, porque el criado estaba asustado. Dice, aquí estamos liquidados. Y él le dice, no, 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 si con nosotros hay uno más poderoso que ellos. Y Yahweh le abre los ojos al siervo y ve alrededor del monte que estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Estos caballos y carros de fuego son el ejército, la hueste celestial de Yahweh, su propio ejército, que están ahí, que están visibles, que están pendientes, que están ejecutando lo que Yahweh quiere que ellos hagan. En el Salmo 119, verso 18 dice, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu Torah. Aún en la Torah, cuando uno está leyendo, hay ciertas cosas, ciertos misterios, ciertos secretos que solamente son revelados por el Espíritu Santo de Elohim. A veces la gente lee y comenzamos leyendo y leemos por encima. Según los sabios, sabemos que hay 4 niveles para interpretar la escritura. Está aquella que es la literal, está después la que tiene que nos da como decimos en Puerto Rico, un la, que nos da como dejarnos saber algo, pero todavía no nos da el entendimiento completo. Luego está aquella parte en que nosotros, pues lo que nosotros entendemos qué significa, y luego está aquella parte que es la más escondida, que es como un tesoro. A esa es la que tenemos que escudriñar y buscar más allá de lo que dice la letra. ¿Okay?
En Isaías 42, verso 7 dice, para que abra los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Una de las cosas que era, lo que significaba era señal del Mesías, abrir los ojos. Y cuando dice abrir los ojos, no solamente los ojos físicamente, los ojos espirituales, ¿para qué? Para que veamos más allá lo que Yahweh tiene para nosotros. Es importante que podamos entender esas cosas. En el libro de Hechos, capítulo 26, verso 18, dice, para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio del adversario a Elohim, para que reciban por la fe en mí, en Yeshua, el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados, que han sido ¿qué? Separados, apartados para el reino de Elohim. Eso es lo que significa santidad. No es solamente ser bueno, tener moralidad, ser íntegro, ser obediente. Esas son consecuencias del ser apartado. Cuando dice apartado, somos apartados del reino del enemigo, somos apartados del reino de la oscuridad para venir y estar en el reino de luz, el reino de Yahweh, para servirle a Él, adorarlo a Él, glorificarlo a Él, honrarlo a Él. Y para poder entrar a ese reino tenemos que, porque el reino es un espacio sagrado. ¿Por qué? Porque la presencia de Yahweh está ahí. Y para nosotros estar ahí tenemos que tener un grado de santidad aceptable a Yahweh. ¿Okay? Así que sigamos a ver cuál es el próximo verso. Dice Juan 1, versos 1 y 14. Juan 1, versos 1 y 14. Disculpen que no, Juan 1, 1 y 14. Vayamos a Juan. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. Dice, en el principio existía el verbo, el memra, el logos. Y el verbo estaba con Elohim y Elohim era el verbo. ¿Por qué? Porque ese verbo es un grado de santidad accesible al mundo físico, porque ese verbo que es Yeshua, lógico, en aquel entonces no se llamaba Yeshua, es la memra, es la palabra, es el verbo, es el davar, es el logos, es la forma de Yahweh pasar de la esfera invisible a la esfera visible al hablar ese verbo, crear por medio del memra, de la palabra, crear todas las cosas en el ámbito físico que tiene un grado de santidad al cual tenemos acceso por medio del memra, por medio del verbo, por medio del dabar, por medio del logos, acceso al Padre, a la santidad del Padre. Y en el verso 14 de ese mismo capítulo 1, verso 14, dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, su Shekinah. Gloria Shekinah es esa esencia, esa santidad de Yahweh que nos permite tener acceso. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, lleno de Gesed y de Emuná. Por lo tanto, Yeshua se hizo carne, el verbo se hizo carne. Es un grado de santidad accesible a este mundo físico. Es un grado de santidad que nos permite acercarnos a Él. Las personas que vivían en el primer siglo, que tuvieron la bendición y la dicha de conocer a Yeshua personalmente, de tocarlo, de comer con Él, de orar con Él, de escucharlo, de seguirlo, tenían ese acceso a ese grado de santidad que era por medio de Yeshua. ¿Para qué? Para tener acceso al Padre por medio de Yeshua. Para poder tener acceso, ¿por qué? Porque si nosotros pudiéramos acercarnos a Yahweh tal como Él es en su esencia máxima de santidad, no podríamos porque moriríamos inmediatamente. Es como si tratáramos de acercarnos al sol. Usted sabe que mientras más se acercan al sol, el grado de intensidad de fuego, de temperatura es tan alto que derrite todo, mata todo. Por lo tanto, imagínense a Yahweh como el sol.
Y para poder tener acceso al sol nosotros en nuestra naturaleza física, hay una atmósfera sobre la tierra. ¿Para qué? Para protegernos. Pues de igual manera, imagínense que Yeshua es más atmósfera para poder acercarnos lo más posible a esa esencia, a esa gloria, a esa Shekhinah, que de otra manera no podríamos tener acceso a ella. Entonces Yeshua se hizo carne, el Padre se hizo carne para poder tener acceso. ¿Por qué? Porque es tanto el amor que Yahweh tiene a nosotros al crearnos, que nos hizo a su imagen y semejanza. No significa que nos parecíamos a Él físicamente, sino que éramos como una sombra de Él, una representación de Él. ¿Por qué? Porque el propósito era llenar la tierra. El propósito era llenar la tierra de Él, de otras imágenes de Él, de santidad. Pero no pasó así. Así que por medio de Yeshua tenemos ese acceso. Y el otro verso era también Juan, capítulo 10, verso 30. Juan, capítulo 10, verso 30. Juan, capítulo 10, verso 30. Dice, yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre somos uno. ¿Por qué? Porque Yeshua es esa manifestación accesible de Yahweh aquí en la tierra. Ustedes están entendiendo lo que nuestro Padre Celestial ha hecho. Su grandeza, su infinidad, su poder, su gloria, su Shekhinah, todo envuelto. Es como cuando dicen, como estaba diciendo al principio, que decían los sabios, que Yahweh se contrajo a sí mismo para crear espacio, para poder crear el universo, los cielos, la tierra, la humanidad. Y en Yeshua se contrajo aún más. Se contrajo aún más. ¿Para qué? Para tener acceso directo. Acceso directo. De tal manera que cuando ese acceso directo fue llevado al árbol y fue crucificado en ese árbol y sangró y sufrió y murió, ahí estaba realmente Elohim muriendo por nosotros. ¿Por qué? Porque siempre su deseo es el acceso, tener acceso. ¿Por qué? Por relación. ¿Por qué? Por pacto. Por pacto, pacto eterno, pacto de amor. Pero no quedó ahí. Ese cuerpo resucitó. Ya ese cuerpo de Yeshua, el resucitar, no está limitado por el ambiente físico, sino que hizo que trajo las dos esferas en una. La esfera espiritual, la esfera invisible, la esfera divina. La esfera inaccesible ahora está accesible a esta esfera visible, a esta esfera temporal. Entonces, ¿qué ha hecho? Ya Él es eterno y esa eternidad la tenemos en Él. Por lo tanto, este cuerpo algún día dejará de ser, pero cuando Yeshua regrese y sean levantados los que han muerto en Él, en pacto con Él, seremos resucitados si es que no viene antes y estamos vivos todavía, pero si hemos muerto, seremos resucitados a un cuerpo ya que tiene acceso a qué, no tan solo a esta esfera física, sino también a esa esfera invisible, divina, donde ya tenemos acceso a un grado de santidad más grande, más alto, una intensidad de santidad más que la que teníamos cuando estábamos aquí en la tierra y en este cuerpo. Por lo tanto, en Colosenses 1:15, dice Colosenses 1:15, Colosenses 1, verso 15 dice, Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación. Hablando de Yeshua, es la imagen del Elohim invisible. ¿Por qué Elohim invisible? Porque el grado de santidad que Elohim tiene en su templo, en su esfera invisible, nosotros no tenemos acceso. Pero se hizo accesible por medio, ¿por qué? Por el espacio sagrado. Nosotros,
contaminados por pecado, contaminados por impureza, contaminados por cosas contrarias a la Torá, no podemos tener acceso al Padre. Por eso le estableció el tabernáculo. ¿Por qué? Porque el tabernáculo era un espacio sagrado para él poder hacer accesible su presencia al pueblo de Israel. Y con todo y eso, no era su presencia máxima en la intensidad de que nadie podía tener acceso. Él se manifestaba como humo, se manifestaba como fuego, se manifestaba como un pilar de fuego de noche y un pilar de nube por el día. Esas son las formas que Él se manifiesta, su presencia, el poder ser accesible a nosotros. Cuando Adán y Eva escuchaban la voz de Él en el jardín, tenían ese acceso de esa particularidad del Señor, su voz, escuchar su voz, sentir su presencia. No lo podían ver, pero sí sabían que estaba ahí. Sentían su presencia. Es como el Espíritu Santo. Tenemos acceso al Espíritu Santo. ¿Por qué? Por medio de Yeshua. El Espíritu Santo no lo vemos, pero vemos la manifestación del Espíritu. Vemos la manifestación de su gloria, de su poder moviéndose en medio nuestro, que nos da revelación, que nos da sabiduría, que nos hace recordar la palabra de nuestro Rey. Todas esas cosas son ¿para qué? Para poder tener acceso con la humanidad. Otro verso, Isaías capítulo 6, verso 1 al 7. Isaías capítulo 6, versos 1 al 7. Isaías capítulo 6, versos 1 al 7. Isaías 6. Dice: en el año de la muerte del rey Usías vi yo a Yahweh sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. El templo celestial, el templo que el Padre le enseñó a Moisés para que viera el diseño, el patrón, el modelo, para que lo hiciera en la tierra. ¿Para qué? Con el propósito de hacerse accesible su presencia en un espacio sagrado específico, de acuerdo a lo que él mandó, lo que Yahweh mandó. En el verso 2 dice: por encima de él había serafines. Serafines son un tipo de criatura o de ángel que él creó con un propósito, una función y un rol específico. Dice, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro. ¿Por qué? Porque ellos están alrededor del trono y ni siquiera ellos tienen acceso de verlo directamente. ¿Por qué? Porque también mueren o son destruidos. Y usted dice, pero que los ángeles son eternos. Bueno, para ver a Elohim, no importa lo que tú eres, si Él no te da acceso, no tienes acceso. Dice, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo es Yahweh de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, a Yahweh de los ejércitos. Pero él pudo ver lo que Yahweh le permitió ver, porque si Yahweh se hubiera manifestado en toda su esencia de santidad, lo que dijo Isaías hubiera sido cierto, hubiera muerto. Pero Yahweh le está permitiendo un grado de santidad al cual en ese momento Isaías tenía acceso. Y dice en el verso 6, entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas, y tocó mi boca y dijo, he aquí esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. ¿Por qué? Para poder tener acceso, para poder escuchar el mensaje que Yahweh tenía para él, para darle al pueblo de Israel, para poder escuchar la palabra santa. Tenía que tener un grado de santidad. ¿Para qué? Para poder tener esa relación con Yahweh. Por lo tanto, de acuerdo
a lo que Yahweh quiera permitirnos tener acceso con Él, es como Él permite que exista un espacio sagrado. Grados de santidad. Cuando Yahweh creó la tierra, la creó santa y la tierra tenía un grado de santidad. Dentro de la tierra creó un lugar específico que Él llamó el Edén. También ese Edén tenía un grado de santidad más que la tierra en general. Dentro del Edén creó un jardín y ese jardín tenía un grado de santidad más que el Edén y más que la tierra. Por eso Él puso a Adán en el jardín. ¿Con el propósito de qué? De poder relacionarse con Él. El arca que creó para que le dio instrucciones a Noé que construyera, tenía 3 pisos. ¿Por qué? Porque cada piso tenía cierto grado de santidad. Recuerde que se comunicaba con Noé y de la forma de comunicarse con Noé tenía que ser en un grado de santidad accesible en cual la presencia de Yahweh podía estar para acercarse a Noé. Igualmente el tabernáculo, el templo, 3 atrios. El atrio de afuera tiene un grado de santidad. El lugar santo tiene otro grado de santidad más que el atrio de afuera. Y luego el lugar santísimo tiene otro grado de santidad mucho más que el lugar santo y mucho más que el atrio de afuera. Los levitas tienen un grado de santidad más que el resto de las tribus de Israel. Fueron escogidos, fueron apartados, que significa que fueron santificados, consagrados para un propósito, una función y un rol específico con respecto al lugar, el espacio sagrado de Yahweh. Dentro de los levitas en general estaban aquellos que eran sacerdotes, que tenían ciertas restricciones y podían hacer ciertas cosas que los demás levitas no podían hacer. Y aún dentro de los sacerdotes estaba aquel que era el sumo sacerdote, que tenía un grado de santidad aún mucho más que los sacerdotes en general y mucho más que los levitas y mucho más que las demás tribus de Israel. Y ese era el único que tenía un acceso más accesible, más cercano a Yahweh, a la santidad de Yahweh. ¿Por qué? Porque el grado de santidad del sumo sacerdote era aún mucho más que los demás. Para establecer una relación con Adán, lo crea a su imagen y semejanza. Establece un pacto y le otorga la función de mantener la santidad del espacio sagrado como sumo sacerdote con la ayuda de su esposa Eva. De nuevo, cuando él creó a Adán, para poder Yahweh relacionarse con Adán, lo crea a imagen y su semejanza, o sea, tenía un grado de santidad lo suficiente que Yahweh podía relacionarse con Adán. Establece un pacto, ¿por qué? Porque el pacto es para mantener una relación eterna. Y le otorga a Adán la función de mantener la santidad del espacio sagrado. ¿Cuál es el espacio sagrado? El jardín. ¿Cómo qué? Como función de sumo sacerdote, porque Adán tiene acceso directo a Yahweh con la ayuda de su esposa. Los dos tenían el mismo propósito, los dos juntos. Luego, después de que caen, es que viene el revolú de distinciones, de que el hombre hace unas cosas, la mujer hace otra, pero con todo eso es en unidad. Y en Génesis 2:15 son las palabras abodá y shamar. Vamos un momentito a Génesis 2:15. A Génesis 2:15 para que vean lo que dice. Génesis 2:15. Dice, entonces Yahweh Elohim tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Por qué? Porque en el huerto del Edén es el espacio más sagrado dentro del Edén y dentro del planeta Tierra. Y es el lugar donde Yahweh, como tiene mayor santidad, es el lugar en que Yahweh puede relacionarse con Adán. Y dice, ¿para qué lo puso en el huerto? Para que lo cultivara y lo cuidara. Lógico, en español lo entendemos de una forma, pero en el hebreo es para hacer abodá y shamar. Abodá es servicio como se hace en el templo. El servicio de los sacerdotes es el abodá. Y otra forma de decirlo es la forma de adorarlo y alabarlo y servirle es abodá. Abodá y shamar, si escuchan bien la palabra shamar, suena como a Shema. Vienen de la misma raíz. ¿Por qué? Porque shamar no es simplemente guardar y cuidar
es asegurarse de que eso no sea dañado, es asegurarse de que eso no sea contaminado, es asegurarse de que nada pase, o sea, que está haciendo ahí función y rol de sumo sacerdote. ¿De qué? De mantener la santidad del espacio sagrado. ¿Para qué? Para que se mantenga la presencia de Yahweh ahí. ¿Para qué? Para poder relacionarse con Adán y Eva. Es el propósito. Ese es todo el propósito. Eso fue lo que le dijo a Adán y a Eva. Ustedes guarden, cuiden, manténganla. No era que sembrara matita y no era que estuviera pendiente a que si no le caían hormigas y gusanitos y cosas. No. El propósito era mantener la santidad de ese espacio sagrado. ¿Para qué? Para que la presencia de Yahweh estuviera siempre. Porque si no hay santidad en ese espacio, Yahweh no puede estar. ¿Por qué? Porque Él es santo. Por eso nos pide que seamos santos. Nuestro caminar, lo que hacemos, tiene que ser envuelto en una separación para que Él siempre esté morando con nosotros en medio nuestro. Así que de nuevo, los grados de santidad, y eso se ve específicamente con el templo, con el tabernáculo. Para mantener su presencia en medio de Israel, los sacerdotes hacen abodá y shamar del tabernáculo y templo y enseñan al pueblo cómo acercarse, karav, la palabra es karav, a un Dios santo en su espacio sagrado por medio de ofrendas que son corbán, y corbán viene de la misma raíz de la palabra karav. Se necesita por medio de ofrendas y sangre que eliminan la contaminación de ofensas, de pecados, de impureza, de lo común, de lo profano, lo que no es sagrado. Por lo tanto, cuando Yahweh manda establecer el tabernáculo y el templo con todos los ritos, es para mantener el espacio sagrado. ¿Por qué? Y esas ofrendas y esa sangre que se trae, que es lo que limpia el espacio sagrado para que se mantenga limpio, se mantenga puro, se mantenga santificado. ¿Para qué? Para que la presencia de Dios se mantenga. Y la santidad es algo que es otorgada por Yahweh. ¿Por qué? Porque Él es el único que es santo, Él es santidad absoluta, por lo tanto es el único que Él puede dar santidad. Cosas que son santas, que Él ha declarado que son santas. Su nombre, que no es otra cosa que su reputación, su honor. El Shabbat es el único día de la semana que Él declaró santo, es separado. ¿Para qué? Para relacionarse con nosotros. Las fiestas son tiempos de consagración, tiempos de santidad. ¿Para qué? Para Él relacionarse con nosotros. Las ofrendas que eran traídas al templo, al tabernáculo, en unas ofrendas específicas, tienen un grado de santidad, si no, no podían ser traídas. Los diezmos son apartados, separados, que no otra cosa que decir que son santificados. Él ha santificado los diezmos. Cuando uno trae los diezmos, uno está trayendo santidad. Las primicias, el primogénito, los utensilios del tabernáculo, el templo, el altar, la ropa de los sacerdotes, sus protocolos, sus ceremonias, sus ritos, el sacerdocio, Israel, la tierra, la gente, Jerusalén, el monte de Sión, etcétera, 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 son cosas que Él ha llamado santas. ¿Por qué? Para Él poder morar y estar en medio de. ¿Para qué? Para relacionarse con nosotros. Y Yeshua reconcilia a la humanidad con Yahweh, devolviendo, restaurando el grado de santidad que nos permite entrar al espacio sagrado donde Yahweh habita y así Él poder morar en medio de su pueblo, conectando la esfera invisible con la visible. Por lo tanto, es Yeshua que vuelve y trae esa relación posible. Cuando profanamos lo que Yahweh ha santificado, cometemos Ma'al. Y esto que hace, que es Ma'al, le da derecho legal por medio del pacto a hacer juicio. Y aquí, si usted va a Isaías 58, 13, 14, habla del Shabbat, cuando uno profana el Shabbat. En Ezequiel 43, 7, su nombre es santo. Cuando uno profana su nombre santo, es más, quiero ir ahí a Ezequiel 43, 7. A Ezequiel 43, 7. Ezequiel 43, 7. Para que ustedes vean.
lo grande de esto. Dice 43:7, y me dijo, hijo de hombre, el lugar de mi trono, el lugar de las plantas de mis pies, donde habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Y la casa de Israel no volverá a qué, a profanar mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus prostituciones y con los cadáveres de sus reyes cuando mueran. O sea, cuando el pueblo se fue llevado a las naciones, profanó el nombre, profanó la reputación, profanó el honor, la gloria de nuestro Señor. Y Él dice, no volverá a suceder. ¿Por qué? Porque Él tiene pacto con nosotros. Él tiene pacto con nosotros. Por lo tanto, ese pacto se tiene que cumplir. Y en Ezequiel 43, versos 10 al 12, da el orden de volver a establecer el templo. Y muchas personas relacionan Ezequiel, el libro de Ezequiel, sobre todo los capítulos 40 en adelante, con el tercer templo. Tiene que haber un templo. ¿Por qué? Porque el templo representa espacio sagrado. ¿Dónde? En su monte de Sión, que es su monte de santidad. A pesar de que hay ahora mismo una abominación allí, la mezquita de los musulmanes, eso no quita que eso es un lugar santo. ¿Por qué? Porque es el lugar que Yahweh escogió. En Primeras de Pedro 1:16, él nos dice que somos santos, que debemos ser santos porque Yahweh es santo. En Primeras de Corintios 3, 16, 17 y 6, 19 habla de que somos templo de Yahweh. En Deuteronomios 4:24, vayamos a Deuteronomios 4:24. Deuteronomios 4:24. Dice así. Porque el Señor Yahweh, tu Elohim, es fuego consumidor, un Elohim celoso. Por lo tanto, las cosas que Él ha llamado santas, que Él ha designado santas, separadas para Él, si uno va en contra de esas cosas, Él tiene el derecho a ser un Dios consumidor, un fuego consumidor. ¿Por qué? Porque estamos invalidando lo que Él ha declarado, su decreto. Le damos derecho. ¿Por qué le damos derecho? Por el pacto. Porque todos hemos aceptado el pacto. El pueblo de Israel lo aceptó en el monte de Sinaí. Cuando usted vino al camino por medio de Yeshua, usted aceptó el pacto. Usted confesó con su boca. ¿Y cómo aplica esto hoy a nuestras vidas? Yeshua dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué? Por el grado de santidad. Yeshua representa un espacio sagrado donde está la presencia de Elohim misma. Y Él, por ser hombre, hacerse carne, permitió ese acceso directamente a Él para tener acceso al Padre. El GPS, o sea, la guía para santidad, no es otra cosa que el libro de Levítico, el libro que menos la gente estudia. Ay, porque eso habla todo de sangre, que si matando animalitos, que si sacrificio, yo no entiendo, que si... No. El libro de Levítico es la guía para santidad, para mantener un espacio sagrado, para mantener la presencia de Yahweh en medio de su pueblo, en medio de Israel, en medio de esta tierra todavía. Lógico. Cuando todo llegue a su culminación, que es la restauración completa de cómo era el jardín en el Edén, donde había santidad completa, antes de la caída de Adán y Eva. Como Yahweh creó las cosas, ¿para qué? Porque su deseo siempre ha sido morar en medio nuestro. Y para morar en medio nuestro tiene que haber un espacio sagrado conforme a como Él ha pedido que se haga. El templo, la gente que habla en contra del templo está cometiendo mal porque está hablando en contra de cosas que Yahweh mismo ha llamado santas y ha santificado.
En otras palabras, cada vez que la gente habla en contra del templo, cada vez que la gente habla en contra de la tierra de Israel, cada vez que la gente habla en contra del monte de Sión, cada vez que la gente dice que no va a haber templo, que no hay necesidad, que Yeshua lo cumplió todo, está hablando en contra de cosas que Yahweh ha declarado que son santas, que son de Él, que tienen que ver con su espacio sagrado. Y eso trae Maal, eso es cometer Maal, por lo tanto Él tiene todo el derecho legal de hacer juicio. Recuerden que Él es fuego consumidor, fuego consumidor. Y Él es misericordioso, más misericordioso que yo no entiendo a veces su misericordia, porque la verdad que ninguno de nosotros merecemos la misericordia que Él ha hecho para con nosotros, con todo lo que nosotros lo deshonramos, con todo lo que nosotros hemos profanado, hemos pisoteado su nombre, hemos pisoteado sus protocolos, su templo. Hemos hecho corrupto tantas cosas, su palabra, hemos interpretado su palabra a nuestro parecer. No es instrucción eh, de Dios para nosotros, es instrucciones nuestras para Él. ¿Por qué usted cree que hay más de 40,000 denominaciones cristianas? ¿Por qué? Porque hemos hecho las instrucciones no para nosotros, sino para Él. No, eso de Shabbat, no. Domingo, me gusta más domingo porque el sábado tengo cosas que hacer. No, eso de mandamiento, eso, la Torah ya no hay que hacerla porque Yeshua cumplió con eso, la abolió, la tiró, la que... No, hombre, no. ¿Qué nos creemos nosotros? Por eso cuando el primer templo fue creado, fue construido por Salomón. Si ustedes leen esa parte, la declaración que hace Salomón cuando inaugura que se llena el lugar de la presencia de Elohim, una presencia accesible que Él nos permitió, que permitió verse y sentirse, un grado de santidad accesible a Salomón y a la gente que estaba ahí. Pero cuando Salomón empezó a cometer idolatría por medio de todas las esposas que él tenía, todas las esposas paganas, ¿qué pasó? Se fue la presencia. ¿Por qué? Porque ya el espacio sagrado no era sagrado. Él no podía mantenerse ahí. Por eso muchos de los judíos en Israel están esperando ese tercer templo y están esperando el Mesías. ¿Por qué? Porque quieren de nuevo tener la presencia de Yahweh en medio de ellos. Ya sea que se muestre como fuego, ya sea que se muestre como luz, ya sea que se muestre como vapor, como nube, como lo que sea. Pero ellos entienden que eso es la presencia, la Shejinah de Yahweh. Cuando realmente la presencia, la Shejinah de Yahweh está en Yeshua. Y cuando Yeshua regrese, va a haber un templo y luego del milenio se restablecerá de nuevo la santidad del espacio sagrado para que Yahweh esté de nuevo ya su presencia total en medio de su pueblo, en medio de su reino. Por eso es tan importante entender el espacio sagrado. Por eso es importante, Pablo hablaba de que somos templo del Espíritu Santo. Somos un espacio sagrado, hemos sido apartados para ser un espacio sagrado. ¿Para qué? Para que more la presencia de Elohim en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y si nosotros estamos haciendo cosas en contra de la Torá, si nosotros estamos haciendo cosas en contra de su reputación y de su nombre, ¿qué estamos haciendo? Estamos echando a un lado su espacio sagrado, estamos pisoteando su espacio sagrado y Él no puede mantenerse en medio nuestro si estamos así. Tenemos que respetar, tenemos que honrar, tenemos que darle la gloria que Él se merece. Si realmente lo queremos en nuestros hogares, si realmente lo queremos en nuestras vidas, si realmente lo queremos en medio de nuestros matrimonios, si realmente lo queremos en medio de nuestros jóvenes, tenemos que crear un espacio sagrado. Nuestros hogares deben ser templos. El Shabbat es un día santificado, sagrado, es un tiempo de espacio sagrado, la familia junta. ¿Para qué? Para que su presencia esté en medio nuestro. Sus fiestas, si celebramos sus fiestas como debe ser, cuando estamos todos juntos como pueblo, somos un pueblo santo. ¿Para qué? Para que Él more en medio nuestro, para que Él more en medio de las alabanzas de su pueblo. Pero si no hacemos conforme a su protocolo, si no hacemos conforme a su corazón, si no hacemos conforme a lo que dice el libro de Levítico, lógico, hoy día no hay un templo, ni traemos ofrenda, pero habla de los sacrificios de la ofrenda de nuestros labios. ¿Qué está saliendo de nuestros labios?
Recuerden que lo que sale de nuestras bocas es lo que está en nuestro corazón. ¿Qué le estamos enseñando al mundo que no lo conoce? Realmente estamos mostrando que somos un espacio sagrado, que somos un templo separado, sagrado para Él, para que su presencia esté en nosotros. Entonces, cuando los demás que no lo conocen nos vean a nosotros, lo conozcan a Él a través de nosotros. Eso era lo que decía Yeshua. Conocerme a mí es conocer al Padre. Creer en mí es creer al Padre, porque yo y el Padre somos uno. Y ese es el propósito. Ese es el propósito de santidad y de un espacio sagrado. No es que uno no haga cosas malas, no es que uno no fume, no es que uno vista así. O sea, esos son consecuencias de. Esos son el reflejo de que hay santidad en nuestras vidas. Por lo tanto, si usted quiere realmente caminar en santidad, usted tiene que conocer el libro de Levíticos completo. Usted sabe que los niños judíos cuando comienzan en la escuela y comienzan con la Torá, es el primer libro que le dan a ellos a estudiar. Y no tan solo estudiar, se lo tienen que memorizar. ¿Por qué? Porque ellos entienden que eso es lo que enseña, son las instrucciones para santidad. Porque algún día va a haber un templo, algún día las ofrendas van a comenzar. Son protocolos de santidad. ¿Para qué? Para que de nuevo la presencia visible, la Shejinah de Yahweh, se muestre de nuevo como Él quiera mostrarla. Ya sea como fuego, como nube, como humo, como luz, además de la presencia de Yeshua. Pero en su esencia total, en su santidad total, Él no se puede mostrar porque nadie podría sobrevivir. Sin embargo, le place a Él disminuir su santidad en el sentido de bajar el grado de santidad para poder ser accesible a nosotros y tener relación con nosotros. ¿Quieres tú tener esa relación con Él? Camina en santidad, la santidad de Él, lo que Él dice que es santo. Sé tú un espacio sagrado para que more la Shejinah, la presencia de Yahweh por medio del Espíritu Santo en tu vida, para cuando te miren a ti, lo vean a Él. Que lo que salga de tu boca sea vida, que lo que salga, que lo que se vea en tu caminar, en tu vivir, en tu expresar, sea Yahweh por medio de su Espíritu Santo. Así que espacio sagrado es muy importante. Y hay mucho más que hablar de espacio sagrado, mucho más detalle, pero lo más básico, lo que usted tiene que entender es que espacio sagrado significa la presencia de Yahweh. Y tenemos que mantener ese espacio sagrado, santo, limpio, puro, para que Él se mantenga en medio nuestro. Así que como siempre, estoy a la disposición de ustedes para contestar preguntas o cualquier cosa. Puede comunicarse conmigo a través de yeshuanertamid119@yahoo.com. También pueden ir a la página electrónica nuestra yeshuanertamid.org. También en YouTube están mis estudios bíblicos, además que están también en teshuva.tv. Por favor, sigan apoyando a teshuva.tv, oren por nosotros, por los maestros, escuchen las enseñanzas. Si usted puede hacer donativo, por favor lo hagan, porque todo esto cuesta dinero. No es que nosotros como maestros recibamos compensación, pero sí cuesta dinero mantener esto en el aire. Así que sean bendecidos, guardados y cuidados en el nombre de Yeshua HaMashiach y manténganse santos porque Él es santo. Amén. Nos vemos.